Hola de nuevo, hoy voy a explicarte en qué consisten las rentas constantes y anticipadas. En vídeos anteriores te expliqué las inmediatas y las diferidas y hoy toca el turno de las anticipadas. Las anticipadas o las rentas anticipadas, como ocurría con las rentas diferidas, yo puedo calcular el valor de esas rentas a partir de la renta inmediata. Se dice que una renta es anticipada, aquí tiene la definición, cuando se calcula su valor después del último vencimiento o capital. Por eso solamente tiene sentido determinar el valor final. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplito muy, muy sencillo. 2, 3, 4, 5, vamos a considerar 7 años. Una renta de término a 100 euros, pero esos 100 euros los tenemos solamente hasta el año 5. Si yo quisiera calcular el valor de esa renta en el año 7, estaría valorándola después del último vencimiento, porque el último vencimiento es en el año 5. Por tanto, esa renta que yo la estoy valorando después del último vencimiento sería una renta anticipada. Se dice que es anticipada porque es anterior al momento de valoración. Decía que no tiene sentido en una renta anticipada calcular el valor actual, porque acabo de decir que por definición es anticipada cuando la valoramos después. Por eso en las rentas anticipadas solamente se calcula el valor final. Y por tanto no podemos tampoco calcular, o no habrá rentas anticipadas perpetuas, porque una renta perpetua tiene una duración ilimitada y no puedo calcular ese valor final. De ahí que las situaciones en las que nos podemos encontrar son las que te he puesto aquí. Puede ser pospagable y temporal. En este ejemplo sería pospagable porque los capitales vencen a final de año. Esta renta, como digo, sería pospagable. Sería constante, porque todos los capitales son iguales, anticipada, pospagable y temporal, porque tiene una duración determinada. Esa misma renta, si yo la pusiera prepagable, la única diferencia entre la prepagable y la pospagable está en el vencimiento de los capitales. Los capitales vencerían a principio del periodo, pero seguiría siendo una renta anticipada, o sea, constante, anticipada, prepagable y temporal también porque tiene una duración determinada. Bueno, la duración de la renta la determina el número de capitales. Entonces, me voy a centrar en el ejemplo de arriba, en la pospagable, porque grabaré un vídeo posterior de la renta prepagables en general. Entonces, ahora lo que quiero que entiendas es el significado de una renta anticipada. Entonces, si yo quiero calcular el valor de esa renta, vamos a suponer, porque para la valoración necesito un interés, vamos a suponer un interés del 1%, es decir, el interés, lo paso a tanto por 1, sería 0,01. ¿Cómo calculo yo el valor final de esa renta? Yo lo que hago es separar la renta en dos partes. Por un lado, considero los 5 primeros años, que es donde tengo capitales, 100, 100, así, hasta el año 5. Y luego considero los 2 últimos años en el que no tengo capitales. Y vamos a ir haciéndolo por etapas. Yo voy a calcular, en primer lugar, el valor en el año 5. Si yo calculo el valor en el año 5, si yo me fijo en esa renta hasta el año 5 y yo calculo el valor en el año 5, esa renta es una renta inmediata. Recuerda que las rentas son inmediatas cuando las valoramos dentro de la duración de la renta. No la valoramos ni después ni antes, dentro de los 5 años en este caso. Por tanto, yo, como digo, voy a hacer el valor final de esa renta que es inmediata. ¿Cuál era el valor final de las rentas inmediatas? Te lo voy a poner aquí en chiquitito para que lo recuerdes. Era el término que multiplica a 1 más
I elevado a n menos 1 partido por I. Por eso te decía que es muy importante que te sepas las rentas inmediatas, porque si no me sé las rentas inmediatas no puedo seguir. Bueno, el término de la renta son 100, que multiplica, 1 más I, pues sería 1,01 elevado a 5, recuerda que n son 5, la duración de la renta la determina el número de capitales, menos 1 partido por 0,01. Si yo hago esa operación, eso da 510,10 euros. Ese sería el valor al final del año 5. Pero yo quiero saber el valor de esa renta 2 años después, porque realmente tengo una duración que no lo he puesto de 5 años, pero hay un periodo de anticipación, un periodo de tiempo en el que no tengo capitales, que yo lo llamo H, el periodo de anticipación, pero bueno, eso es lo de menos. En este caso H serían 2 años. Lo importante en matemáticas financieras no es que te sepas cómo llamar a las variables, sino que sepas cómo hacer el procedimiento, hacer los cálculos. Bueno, como digo, esos 510,10 es el capital en el año 5. ¿Qué tengo que hacer para determinar el valor 2 años después? Cuando yo avanzo hacia adelante en el tiempo, lo que hago es capitalizar, multiplicar por 1 más I elevado al intervalo que sea. Por tanto, el valor final de la renta anticipada es tan fácil como multiplicar el valor final de la renta inmediata, 510,10, por 1 más I, en este caso 1,01, elevado al cuadrado, porque son 2 años los que hay desde el instante en el que termina el capital y el momento de valoración. Y eso sale 520,25 euros, va a ser el valor final de la renta anticipada. Por eso yo aquí te pongo la separación, o te digo que el valor final de la renta anticipada es igual al valor final de la renta inmediata, esos 510,10, por 1 más I elevado a H. H son 2 años por 1 más I elevado a H. Es decir, simplemente es capitalizar el valor final. Estas rentas anticipadas se utilizan muchísimo, por si quieres saber algún ejemplo, en los cálculos financieros, en los planes de pensiones, cuando yo he hecho una serie de aportaciones, pero imagínate que no hago las aportaciones hasta el final de la jubilación y luego quiero calcular el importe de la pensión. Pues estaríamos haciendo ejercicios o cálculos financieros basándonos en las rentas anticipadas.